Romanos 6:15, siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, has obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergüenzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y la palabra nos dice que somos siervos de la justicia. Y la justicia le pertenece a Dios, la fe le pertenece a Dios, la libertad es de Dios. Entonces nos dice que somos siervos de la justicia, o sea, somos siervos de una educación que lo llama justicia, que es una educación que viene del cielo. Somos nuevamente educados y esta educación viene de nuestro Padre del cielo. Cuando nosotros ponemos por obra, poniendo fe en todo pensamiento y acción, siguiendo en obediencia a lo que Dios nos habla en nuestro corazón, entonces pasamos a ser sus siervos, porque estamos poniendo por obra sus mandatos y todos sabemos qué es lo que Dios nos pide, porque la palabra nos enseña que desde que Jesucristo llegó y pisó al mundo, nadie tiene necesidad de que alguien le enseñe la palabra. No hay necesidad, porque la palabra nos enseña y dice que el Espíritu Santo es derramado sobre las personas, sobre toda carne, y que el Espíritu Santo es el que, con su dedo de fuego del Señor, escribe en nuestros corazones la ley que necesitamos cumplir. Pero esa ley no es una ley mosaica, es una ley de gracia. El cumplimiento de la ley es Jesús. El cumplimiento de toda la ley escrita es Jesús. Y Jesús nos trae una educación del cielo. Y esta educación es la gracia. Que nosotros tenemos que saber que el pecado tiene una paga. La palabra nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte que estaba en nosotros tenía una paga, una recompensa, y era la muerte. Y juntamente con ello la muerte eterna. Pero Jesucristo venció la muerte porque murió y resucitó. Y ahí estaba el vencer, ahí estaba que la batalla había sido ganada, que no solamente por sus sangres y por sus llagas fuimos nosotros curados de nuestras enfermedades, sino que también nosotros no veremos la muerte eterna, sino que dormiremos en el tiempo que el Señor nos llame para vivir luego en una vida eterna. Y esta vida de resurrección no viene cuando nosotros morimos. Esta vida de resurrección viene cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y como Salvador en nuestro corazón, cuando le creemos y le seguimos. Ahí es donde somos la familia de Jesús. Él estaba predicando y su madre María, preocupada con sus hermanos, vino a buscarlo, mandó a llamarlo y él estaba dentro de la casa predicando la palabra. Pero él no se conmovió ni se preocupó por ir a complacer a su mamá que lo estaba llamando. Él estaba en los negocios de su padre. Entonces le dijo a todos los que le oían: mi madre y mis hermanos son todos estos, los que escuchan la palabra de Dios, los que creen y siguen y hacen la voluntad de Dios. Ellos son llamados hijos de Dios, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, los que son hijos de Dios son también hermanos con Jesús, que es hijo de Dios, que es el primogénito. Entonces, juntamente con él somos hermanos. ¿Qué quiere decir? Que somos su familia. Mientras antes teníamos una familia, el cual éramos, como dice la palabra, antes
antes cuando eras pequeño y tus padres te mandaban que hagas esto, lo otro, tú lo obedecías, pero ahora que eres grande, pero ahora que somos nosotros, hijos de Dios, quien nos comienza a guiar para nuestra vida es el Espíritu Santo, quien es el Padre en el Espíritu, y Él es el consolador de nuestra vida que va a estar diariamente con nosotros. Entonces nosotros no estamos ya sujetos a una vida de esclavitud, ni con la familia, ni con las costumbres, ni con educaciones que al final nos traen males. Nosotros podemos exhortar, nosotros podemos enseñar, nosotros podemos llevar el evangelio, no importa la edad que uno tenga. Nosotros tenemos que ser el representante de Dios aquí en la tierra. Pero no somos ejemplo de nadie. Nadie es ejemplo de nadie. Un ejemplo mayor es Jesucristo. Y tu única referencia tiene que ser no el que te predica bonito, no el que hace bien las cosas, no, sino Cristo. Porque todo perfecto lo hizo Cristo. Y todos, absolutamente todas las personas fallamos. Cometemos errores, nos equivocamos. Entonces a veces ponemos los ojos en la persona que está predicando como si su vida sea en perfección, o estamos siguiendo a algunas personas que vemos tal vez en la televisión como si eso fuera la mejor guía. Pero Cristo es el ancla el cual nosotros podemos estar anclados al mismo cielo. Es Jesús. Él es la perfección. Él es el mayor y único ejemplo a seguir que nos dejó el Padre. Porque ahora las cuentas de nuestra vida es con el Padre. Hacia Él tenemos que pedirle perdón, explicarle, arrepentirnos, pedirle: Señor, camina conmigo, camina con nosotros, con mi familia, llénanos. Nosotros ahora somos de Dios, somos sus siervos, siervos de la justicia. No una justicia que opera en este mundo, sino una justicia que viene del cielo. Y muchas veces es casi lo contrario, o confronta muchas veces a la justicia de este mundo. La justicia que viene de Dios es pura, es sin mancha, es agradable, porque esa es su voluntad, que el Señor derrame su justicia en nosotros y que haga justicia en nosotros. Entonces es perfecta y es bella. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos dice, entonces, si ya no estamos bajo una ley, sujeto a la ley, entonces vamos a pecar porque ahora estamos en la gracia y Dios es bueno. Y siempre bueno. La palabra nos dice: en ninguna manera. Ya no hay ojo por ojo, ya no hay eso, pero nosotros no estamos sujetos a la ley, el cual también recibe un castigo por el pecado, para que no reciba una condenación. Nosotros estamos sujetos ahora a la gracia, pero también estamos presos de Jesucristo para hacer su voluntad. Entonces estamos libres, pero no para pecar. Estamos libres, pero no para condenarnos. Estamos libres, pero no para condenar a otros, no para juzgar a otros. Estamos libres, pero no podemos criticar o juzgar al que no todavía ha sido libre. En ninguna manera podemos pecar, nos dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces todo el mundo está destinado a dos únicos caminos donde somos presos. En cualquier de los dos lugares estamos sometidos, dice la palabra, como esclavos para alguien, para obedecerle. Y esto es el temor entre las personas. Esto es el temor que tiene alguien hacia otra persona. Y ese temor es darle poder a otra persona, el cual tú tienes que obedecerle, ya sea entre hermanos, padres, hijos con los padres, entre primos, sobrinos, sujetos en el mismo ministerio, entre los hermanos del ministerio. Nadie puede estar sujeto a nadie. Solamente hay dos caminos. Si tú decides obedecer ciegamente, aunque te duela y tengas dolor y te lastime tu cuerpo, y permitas sus burlas, sus críticas, sus menosprecios, sus gritos, y tú sigas obedeciéndole, sujeto en el temor a esa persona, entonces le estás dando poder y autoridad a esa persona
para que haga contigo lo que quiera y no le pones un parche. ¿Cómo? Poniéndote un parche tú mismo. No es que tienes que decirle a la persona, "Oye, ya no me estés martirizando", tú mismo, ya no dejes que alguien te esté lastimando. Tú no permitas que alguien te lastime, quien sea. Muchas veces es entre los esposos y uno deja avanzar, diciendo, es que ¿verdad? Los caracteres así, no, es que esa persona es así, y con eso estamos justificando el poder maligno y la autoridad que le estamos dando a esa persona para que nosotros seguir siendo esclavos en obediencia a esa persona. Pero lo que no sabemos que esa persona muchas veces también está haciendo títere de la voz de Satanás solamente para lastimar a ti, tú que eres siervo o sierva de Dios. Entonces no le estás dando simplemente la autoridad a una persona para que te lastime, sino estás aceptando la voluntad de Satanás en esa persona para que te lastime. Y aquí nos enseñan la autoestima, la autoaceptación, valoración y qué tanto me amo, que es la autoestima. Entonces, qué tanto yo me amo es qué tanto yo acepto que alguien me lastime. Pero eso no es una lesión de alguien hacia ti. Eso es una autodestrucción. Tú mismo te estás lesionando el dejar que alguien te lastime. Y muchas veces hemos caminado culpando o señalando, es que esa persona me hizo esto por años, o esa persona me ha lastimado, por eso yo ahora soy así, por eso yo estoy así. Pero eso es parte del juego. Parte del juego es culpar, señalar, y esa es mi justificación para entrar en depresión. Esa es mi justificación para tener una tristeza profunda. Esa es mi justificación perfecta para yo sumergirme en lágrimas, y aún lágrimas secas. O sea, reprimir el dolor. Pero la culpa no la tiene el resto. La culpa no la tienes tú. La culpa es parte de la misma molestia y fracaso que Satanás pone en tu mente. La responsabilidad sí es tuya. La responsabilidad de cuidarte, amarte, aceptarte tal como eres. Y aún como decía Pablo, yo conozco. ¿Qué dijo Pablo? Yo conozco a un hombre que fue al cielo. O sea, Pablo conocía a un hombre que fue al cielo. Él dijo, yo conozco a un hombre que fue al cielo. Pero vemos a Pablo que había sido confrontado por el Espíritu Santo en el desierto, camino a Damasco. No conocía a Jesucristo, pero él conocía físicamente a una persona que había ido al cielo. Y dijo, yo podría gloriarme de las maravillas que Dios le habló a esta persona, a este hombre que yo conozco, y todo lo que le mostró del paraíso. Pero no me voy a gloriar de ese hombre, más me gloriaré de mis debilidades. ¿Sabes qué estaba demostrando ahí Pablo? Que era humilde, muy humilde, porque la persona de quien estaba hablando es él. Él estaba hablando de sí mismo, él estaba diciendo, yo he ido al cielo, pero tanta es su humildad para no dar ese mensaje, sino diciendo, yo conozco una persona. Porque él, inclusive en el mismo mensaje, él estaba dando una gran enseñanza, que era que él no se va a gloriar de las glorias de Dios en él. Él se va a gloriar de las debilidades que Dios ha permitido en su carne. Entonces, ¿qué hace Satanás? Trae condenación por las debilidades que tenemos. Trae culpas por las debilidades que tenemos. ¿Para qué? Para nosotros mismos condenarnos por estas debilidades que tenemos. ¿Por qué soy así? ¿Por qué no puedo alcanzar esto? ¿Por qué me estanco aquí? Y así cada debilidad que uno tiene. ¿Y qué hace Satanás en las personas que está utilizando para lastimarte, para que tú permitas esa autolesión, permitiendo que te lastimen? Critícale, júzgale, señálale, dale ese dedo acusador frente a su rostro, y que vea que ese dedo acusador quiere decir que esa persona es menos y que tú eres más. Entonces esta persona, títere de Satanás, anda así, juzgando y criticando. Y este equipo diabólico en la misma persona que te lastima, pero que ya sabemos que tú permites que te lastime, y que trabaja en tus emociones y en tus sentimientos,
es un equipo perfecto para poner en marcha las mentiras y la destrucción para tu vida. Que poco a poco te autodestruyas, que poco a poco te vayas mintiendo, es decir, creyendo que lo que te dice Satanás es cierto o creyendo que lo que te dice la persona es cierto. Y tanto es que le crees que sufres. Este es el mensaje, que Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás. Jesucristo vino a deshacer todo plan diabólico sobre tu vida y sobre tu familia. Y que nosotros seamos siervos del Dios viviente, siervos de la justicia, para no creer en las mentiras de condenación ni en la boca de las personas que traen condenación, sino que nosotros somos valientes para cancelar toda voz de Satanás, para empoderarnos de su gracia, llenarnos de su presencia, para enseñar, exhortar y no solamente eso, sino poner en práctica en nuestra vida diaria. Porque en la iglesia venimos a aprender, somos enseñados. Yo aprendo cada vez que abro la Biblia y Dios cada día al instante me da la palabra, todos sabemos, y ahí mismo fluye la sabiduría, aquí yo estoy aprendiendo. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a nuestras casas y el mensaje que recibimos el día que fuimos a congregarnos fue un día al final para dormirnos, fue un día para pensar que nuestra mente fluyó para otras cosas, estuvimos pensando en lo pendiente? El Espíritu Santo comenzaba a ministrarnos como lo está haciendo ahora, hablándonos especialmente a cada uno, de una manera distinta, porque todos podemos vivir parecidos, pero no vivimos igual y no tenemos las mismas debilidades. Entonces el Espíritu Santo está comenzando a fortalecer tu debilidad en fortaleza, está transformándolo. Cuando está ministrándote y tú estás diciendo, oye, sí, me está hablando, oye, sí, este es mi caso, sí, por tal persona, pero entonces era yo la que estaba mal. Entonces comienzas a hacer ese análisis en ti, y esa es la administración del Espíritu Santo en ti por el poder de su palabra. Entonces la unción está en este lugar para que tú escuches al Espíritu Santo que te está ministrando ahora. Pero cuando llegas a casa, cuando viene el problema, la gente piensa que el ser cristiano es que el mundo ahora se acomodó a ti. El mundo sigue corriendo tal cual. Satanás sigue operando todos los días, no descansa. Por eso Dios no le da fe ni esperanza a Satanás, ni a los demonios, ni a lo que operan. Él pone toda fe en la persona. Aunque nosotros no tengamos fe en nosotros, Dios tiene fe en nosotros. Él pone su confianza en nosotros. No es necesario que uno diga, yo tengo fe en que yo voy a ser mejor y yo, no. Sino pongo toda confianza que yo sirvo a un Dios poderoso. Y el mismo Dios que yo sirvo es el que hará. Y cuando el Señor cada día en medio del problema ministre mi corazón, me guíe, yo le voy a obedecer. Y dice la palabra que obedecemos si somos esclavos de alguien o obedecemos a la justicia. Entonces son dos caminos, pero no son dos caminos que Satanás opera y Dios opera. Es que tú tomas el camino diariamente. ¿Cuál es el camino que yo voy a seguir? ¿Cuál es el camino que yo voy a tomar? ¿Cuál es mi dirección correcta que me va a traer paz, descanso, confianza, seguridad? Me va a mantener fiel, me va a mantener siempre alabando y adorando a Dios. ¿Cuál es el camino? ¿A quién le voy a obedecer? Pero gracias a Dios que aunque éramos antes, dice, esclavos y habíamos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y libertados del pecado, vinimos a ser siervos ahora de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si antes servíamos siendo esclavos nosotros a alguien para que todo ese temor, todo ese miedo que poníamos a las personas
para agradarles, para encajar, para ser parte de, para encajar en el grupo, para caerle bien a la familia, que me vean que yo sí estoy ahí. Todo eso que al final me dolía, que me ponía en el último lugar, ahora en el Señor, de igual manera tenemos que obedecer, pero ya no a la persona, sino a Dios. Ya no tienes que agradarle a las personas. Ya no tienes que decir sí cuando en realidad quieres decir no. Ahora tienes que agradarle a Dios. Que lo que Dios quiere es que tu mente, tu alma y tu cuerpo estén santificados para que el Espíritu Santo pueda morar en este templo. Entonces hay que preparar nuestro templo para el Espíritu Santo de Dios. No solamente somos espíritu, somos alma. Tenemos que siempre comunicarnos con Él, hablarle, estar siempre gozosos, esperándole como un niño inocente, ingenuo, que cada vez quiere más y más y más de su Padre. Pero también somos físicos. Tenemos que guardar nuestro cuerpo, mantenerlo sano, cuidado. Y eso es parte de la alimentación, no de lo externo, echándome la crema para que todo se regenere en mi rostro, sino comiendo sano, y desde adentro hacia afuera se reflejará el brillo del Señor. Entonces lo que el Señor nos está hablando ahora es que comencemos a santificarnos, porque somos del Señor, y sin la santidad nadie verá a Jesús. Entonces nosotros queremos verle al Señor, queremos ser parte con el Señor, y mientras estamos en esta tierra queremos ser la familia de Jesús. Somos su familia entre hermanos. La madre dice, y mis hermanos están acá. No los que oyen solamente, sino los que también creen y le siguen. Entonces tú pregúntate, tú vas al culto, tú oyes la palabra, tú crees, pero tú le sigues. ¿Sigues las pisadas que cuesta? ¿Vives en el rencor o en el perdón genuino? ¿Vives en estar pendiente de las cosas que te vayan a subsanar, las cosas de aquí? ¿O el Espíritu Santo es el que va a transformar y va a traer sanidad y libertad a tu vida? Familia, ¿de quién eres? Por eso es necesario que todos hagamos un análisis de nosotros. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que necesito de Dios? ¿Qué es lo que está poniendo tantos bloqueos, tanto estancamiento en mi vida para yo no alcanzar esas promesas que ya han sido derramadas? Pero si no estoy preparada para recibirlo, ¿cómo el Señor va a ser tan malo de darnos? Porque el Señor es bueno y sabe lo que nos va a dar, no lo vamos a derramar. Entonces el Señor nos prepara a nosotros, y ya está la preparación, ya está dispuesto el Señor, ya está el milagro soltado. Es tiempo de que nosotros nos santifiquemos, y como fin, dice, después de la santificación hay una promesa, y como fin, la vida eterna. Todo tiene un inicio y un fin, pero este fin es una eternidad de vida con el Señor. Y nos termina diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros ahora tenemos la dádiva de Dios, que es esta vida eterna que ya se nos ha sido entregada por medio de su Espíritu Santo. Ya tenemos el sello de la vida eterna. Caminemos como quien ya camina en esta vida eterna, en una vida de agradecimiento. Que nuestra vida sea agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha quitado, por las oportunidades que nos da para aprender cosas nuevas, por estas enseñanzas tan poderosas, y porque está transformando nuestra vida con una educación del cielo que es para nuestra renovación, una reconstrucción en nosotros y en nuestras familias. Y esta es la voluntad de Dios. Y si tú quieres tomar este camino de Dios, tenlo por seguro, y te animo que es el mejor camino, que no es duro, no es difícil, es lindo, es maravilloso agradarle al Señor y decidir dejar el pecado, el dolor, el rencor, las mentiras. Es hermoso cuando uno no hace un sacrificio que le cuesta, sino es hermoso cuando uno decide amar con todo su corazón a Dios y agradarle a Él. Entonces ya no es un sacrificio, es un gozo ser siervos de la justicia, ser siervos de Dios. Amén, amén
y amén. Gracias, Señor Jesús.